Bien, estoy compartiendo pantalla, estimados colegas. Sí, ingeniero. Ok, vamos a trabajar en base a lo que habíamos estado trabajando anteriormente. Me disculpo por los inconvenientes técnicos, creo que hay un problema con la aplicación. Sin embargo, lo estamos resolviendo mediante el dispositivo móvil. Hasta la anterior clase ya habíamos entrado a lo que es las teorías básicas de la administración. Es importante que analicemos algunas características. Hemos visto la escuela administrativa científica y la escuela de la teoría clásica de la organización y la administración, ¿no? Hoy vamos a ver un poquito lo que es la escuela conductista, vamos a ver un poquito lo que es la escuela de la escuela de la ciencia y la administración. Mañana espero terminar con el enfoque de sistemas y el enfoque de contingencias y tenemos que resolver el caso de estudio número 1 que ya fue posteado. Espero que todos lo hayan podido descargar y en el transcurso del día lo puedan leer. El caso de estudio, mañana ustedes lo van a resolver. Está en base del pensamiento crítico de la administración. Todo buen administrador debe saber cuál es la escuela a la que pertenece una teoría administrativa específica. ¿Por qué? Porque va a depender fundamentalmente de esta teoría la forma de cómo se está llevando a cabo el proceso administrativo. A ver, vamos a ir ganando unos puntos para iniciar la sesión y dígame, ¿qué entendemos por proceso administrativo? ¿Nadie? Melissa, ¿qué entiendes por proceso administrativo? Ah, Melissa. Ingeniero. Ok, Melissa, ¿verdad? Sí. Ole, Bueno, yo pues entiendo Melissa. como proceso administrativo, al- es un conjunto de actividades que dan dirección a una empresa para así cumplir sus objetivos. Órale, pues, gracias, Melissa. ¿Alguien levantó la mano? Adelante, compañera. Tu nombre. Ingeniero, le habla Sonia. Bueno, Hola, Sonia, buen día. buenos días, ingeniero. Es un conjunto de un proceso administrativo, tiene la finalidad, ¿no?, de conseguir los objetivos de una empresa, que puede ser la planificación, la organización, la dirección y el control que se le deba dar. Vale, pues gracias. ¿Le falta algo a nuestra compañera? ¿Alguien más que quiera ganarse puntos? Ingeniero. Adelante, tu nombre. Nicole Nina, ingeniero. Hola, pues Nicole, buen día. Platícanos qué le faltó a nuestra compañera Sonia. Bueno, también las empresas con este proceso de administración pueden ser más eficientes. Ya, También el proceso de administración va junto con el control de gestión administrativo, ya, mm, donde también creo que tiene 4 fases o 4 puntos, eso hasta ahí me acuerdo, ingeniero. vale, pues gracias, Nicole. A ver, una última persona, alguien más que me indique, que me, que me platique un poquito más del proceso administrativo. Ya lo bien dijo su compañera Sonia, pero le falta una partecita nada más. Ingeniero. Adelante, compañera. Su nombre, por favor. Soy Duma Alarcón. Vale, pues El señor Duma. empieza Después Jael, ¿sí? lo que es la Adelante, Duma. planificación. En el proceso administrativo encontramos lo que es la planificación, dirección, el organizar y el control, ingeniero. Ya, de acuerdo. Ahora sí, Nicole, platícame. ¿Y ¿Levantaste la mano? ¿Quién? ¿Duma? ¿Quién fue? Adelante, compañera. No, hija, ya participé, no bajé la mano hace rato, va a No, disculpar. no, no, vale, pues no, no hay bronca. ¿Alguien más? Ingeniero. Adelante, Brian. Brian, ¿verdad? Sí, ingeniero Brian Moya. Vale, pues gracias, Brian. Adelante. Lo que le faltó a mi compañera tal vez agregar es la integración, que también, Ah, órale.
Ahí está, Brian. Muchas gracias. Vale, pues, entonces el proceso administrativo, compañeros, habíamos visto, tiene 5 fases o 5 etapas, como lo ya hablan muchos compañeros, ¿no? La parte de planificación, organización, dirección, control y integración. Eso es importante y no deben olvidarlo, porque ustedes son futuros administradores, son futuros gerentes, son futuros jefes, y es importante que entiendan que este proceso administrativo es aplicado en cualquier empresa. Este proceso administrativo se aplica en empresas industriales como empresas públicas de servicios y donde ustedes vean que se aplique este proceso. Es importante que ustedes entiendan eso. Habíamos establecido, seguimos platicando lo que estamos viendo en la anterior clase. Habíamos visto lo que es la escuela de la administración científica. ¿Alguien me puede hablar de la escuela de la administración científica para seguir ganando puntos? ¿Quién fue su mayor exponente? ¿Cuáles son sus avances? ¿Qué es lo que proponía esta escuela? Lo hablamos esto la anterior semana. A ver, platíquenos a alguien. Ingeniero, ¿Me escuchas? Adelante. Adelante, compañera, su nombre, por favor. Nicole Nina, ingeniero. Hola, pues, Nicole. Adelante, Nicole. Bueno, la escuela científica aplicaba métodos de la ciencia a los problemas de la administración Ya, para alcanzar una elevada eficiencia industrial. muy bien. ¿Quién fue su exponente principal? Frederick Taylor. Frederick Taylor. Hola, pues, ¿quién fue el compañero que platicó? ¿Su nombre? Mauricio Fernando Gómez Sarmiento. Mauricio. Órale, pues, Mauricio. Gracias. ¿Cuál fue su principal característica de esta escuela administrativa? O sea, evidentemente aumentó su eficiencia. Sin embargo, su pensamiento se basaba en qué. Adelante, compañero. Adelante, compañero. ¿Su nombre? Vas a disculparnos bien, por favor. Te escucho con mucho ruido. Hola. Mauricio, ¿tienes la mano arriba? No, definitivamente no logro copiarte, compañero. Pues si lo puedes chatear, no me hago problema. ¿Alguien más que nos pueda platicar? A ver, adelante. Ingeniero, era la cooperación de los obreros con los patrones que planteaba Frederick. Ya, básicamente esta escuela se basó en un principio fundamental, que era el incremento de ¿qué? ¿Alguien? El incremento de la productividad, compañero. Sí, obviamente, tanto Frederick Taylor como los demás exponentes de esta escuela, estamos hablando, por ejemplo, de varios exponentes de esta escuela administrativa, nos hablaron fundamentalmente del incremento de la productividad, ¿verdad? Ahí también aparecieron, por ejemplo, Henry Elegant, ahí aparecen también los esposos Gilbert, si se acuerdan, ¿no? Una de las principales características de esta escuela fue incrementar la productividad. Basaron su pensamiento en el incremento de la productividad. O sea, si pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es el principal aporte de la escuela, de esta escuela de la administración científica? Obviamente se basó fundamentalmente en el incremento de la productividad, ¿no? Obviamente se fundamentaron cuatro principios y teorías que posteriormente fueron desarrollándolo por los demás exponentes. Sin embargo, se basó fundamentalmente en ese criterio. No se olviden, la escuela clásica, estamos hablando de escuela de administración científica,
basó su análisis en el incremento básico de la productividad, donde a una hora todas las empresas industriales basan este concepto de administración. Si se dan cuenta, todos quieren incrementar y desarrollar los conceptos de productividad. Entonces, ¿de dónde proviene esta escuela? Pues de la administración científica, de Frederick Taylor, viene de Gantt, viene de Gilbert, los esposos Gilbert, ¿no? O sea, vienen de un trabajo que han desarrollado ellos a lo largo del pensamiento de la escuela de administración clásica. Ahora le pasará, ya para finalizar el repaso, porque siempre hacemos repasos, háblenme un poquito de la teoría clásica de la organización, quién fue su principal exponente y en qué basó el análisis que ellos hicieron. A ver, para seguir ganando los puntos. Ingeniero. Adelante, compañera, su nombre, por favor. Karen Aspi. Karen, adelante, Karen, buen día. Buenos días, ingeniero. Su principal fundador sería Henry Fayol, en el que se basaba en 14 principios para poder explicar la escuela de la teoría clásica. Entre los más principales se podría decir que fue la división del trabajo, la autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación y demás principios, que son 14, ingeniero. Muchas gracias. Obviamente, básicamente basó ese concepto en el criterio de organización, ¿no? El principal, lo que más estableció la escuela clásica, que fue el primer intento, ¿sí? Para identificar las principales capacidades básicas que debe tener un administrador eficaz, ¿no? Establecieron 14 principios, a lo que también pudo complementar Max Weber, ¿no? En lo que escribió, y también entramos en lo que escribió también uno de los Chester Bernard, ¿no? Que nos habló acerca de las zonas de inferencia y todos esos elementos que son principalmente básicos para esta teoría clásica de la organización. Posteriormente a esto, compañeros, tenemos que entrar ahora sí ya nos ponemos en campaña la clase el día de hoy, entramos a lo que es la escuela conductista, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es entrar en lo que es la escuela conductista. Cuando hablamos de la escuela conductista, nosotros hacemos referencia fundamentalmente a un criterio, ¿sí? Hacemos referencia fundamentalmente a un criterio. ¿En qué se basará la escuela conductista? ¿Y cuál será el criterio que se establecerá en este principio fundamental? Creo que no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Nadie me dice nada. No sé, hoy día anda un poco mal nuestra plataforma. Bien. Habíamos hablado entonces de que vamos a entrar a la escuela conductista. Básicamente lo que busca esta escuela, ¿sí? Es incorporar algunos conceptos fundamentales. Básicamente lo que busca la escuela conductista es armar un equipo de lo que eran psicólogos, sociólogos, y que puedan relacionar, sí, que puedan relacionar los conocimientos básicos del comportamiento humano. Fíjense lo que les estoy hablando, los conocimientos básicos del comportamiento humano, para hacer más eficaces la dirección dentro de una organización. Entonces, esta escuela, la escuela conductista, ¿sí? Obviamente va a englobar muchos enfoques a través de los cuales concibe la administración. Un administrador eficiente, desde el punto de vista de la escuela conductista, tiene que tener diferentes facetas organizacionales que le van a permitir dirigir con absoluta claridad. Dentro de lo que establece esta escuela, fundamentalmente, ¿sí? Habla, y esto es lo que en esto se basa el análisis de esta escuela conductista, habla de lo que es el comportamiento humano. También se la conoce como escuela del comportamiento humano, porque nos permite establecer cómo se comportan los administradores, ¿no? Obviamente, ¿por qué hay falta de eficiencia? ¿Por qué hay falta de eficacia dentro de las organizaciones? Fundamentalmente porque tenemos que analizar desde qué punto de vista el comportamiento humano viene a influir en estos parámetros. Es importante entonces que ustedes establezcan desde este punto de vista
que el criterio fundamental de la escuela conductista es el entendimiento del comportamiento humano, ¿sí? Obviamente, en esta escuela se señala la importancia del talento humano en las organizaciones sociales. Es importante saber eso. ¿Por qué es importante? Porque nosotros sabemos bien que aquí vamos a hablar de líderes, ¿no? Ese concepto ese concepto que les han metido a ustedes de primer semestre y les han dicho, estamos formando líderes, ¿no? O sea, tenemos que saber qué tipo de líderes estemos formando. Entonces, estimados colegas, es por eso fundamental, es por eso muy importante que nosotros establezcamos que este pensamiento viene de la escuela conductista, ¿no? Donde sus principales, llámenlo así, ¿no? Donde las principales personas que han trabajado en esto fueron Lewin y Douglas McGregor, sin dejar de lado lo que nos estableció, ¿no? El efecto Halford, que son importantes elementos que lo vamos a ver más adelante, y son aquellos que nos van a permitir entender estos conceptos, ¿no? Obviamente las dinámicas de grupo, obviamente el enfoque de los aspectos humanos, que son lo que escriben estos autores, nos permiten a nosotros establecer los criterios básicos del comportamiento de esta escuela. Es importante entonces que establezcamos en qué se basa la escuela conductista de la organización. Si bien hemos entrado a un proceso en la que nos habla acerca del comportamiento humano, obviamente las relaciones humanas, sí, que nosotros vamos a establecer y vamos a desarrollar son fundamentales, no para un proceso administrativo. Es importante desarrollar aquellos elementos que nos permiten describir y analizar cómo los administradores a través de su comportamiento influyen, ya sea positivamente o ya sea negativamente dentro de una determinada organización. Por ejemplo, tendríamos que empezar a analizar, y eso es lo que hacían los autores, tendríamos que empezar a analizar cómo eran los directores de aquella época, cómo son los directores actuales. Son directores altamente dinámicos, son directores estáticos, son directores del pensamiento clásico, son directores de qué tipo de pensamiento, de qué tipo de enfoque tendrán, ¿no? O sea, cómo los directores se desarrollarán en ámbitos de la organización. Entonces, la escuela conductista basó, fíjense lo que les estoy hablando, basó el entendimiento y basó ese comportamiento en cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, ahí nació lo que es la teoría de jerarquización de las necesidades. Esta que ha sido propuesta fundamentalmente por Abraham Maslow, ¿sí? Y básicamente, ¿en qué consiste la teoría de jerarquía de las necesidades? Han debido escuchar acerca de la famosa pirámide de Maslow, ¿no? ¿Alguien me puede decir si ha escuchado o sabe de qué estoy hablando, de la famosa pirámide de Maslow? Ingeniero, Adelante, pirámide de compañera, su nombre. Maslow, Lucia Bazán, ingeniero. Lucía, adelante. La pirámide de Maslow es una manera gráfica de representar lo que Maslow consideraba eran las necesidades humanas según su importancia. Muy bien, gracias, Lucía. Evidentemente, es eso, esa es la pirámide de Maslow, ¿no? Es lo que Maslow consideraba acertadamente establecido y dicho por la compañera, donde Maslow dice fundamentalmente que si conformamos o si nosotros podemos cubrir las necesidades más básicas de los individuos, desarrollamos necesidades más elevadas, ¿no? Entonces ahí Maslow nos jerarquizó lo que es esto, las necesidades, la famosa pirámide de Maslow, como su compañero lo dijo. Ahí está la pirámide de Maslow. La primera necesidad son las fisiológicas, la alimentación, el agua, el aire, el dormir, el vestido. Son las necesidades más básicas que tenemos, ¿no? Después tenemos necesidades de seguridad, que son la vivienda, el seguro médico, el trabajo, la jubilación. Son elementos que ahí nos permiten tener un cierto grado de seguridad, ¿no? Después ya entramos a un elemento que es la pertinencia, ¿no? La familia, los amigos, la pareja, el club, el barrio, la comunidad, donde nos va a permitir, ahí Maslow nos dice que, por ejemplo, ya un criterio mucho más elevado entre la pirámide de Maslow es satisfacer esas necesidades, ¿no? Como son la familia, los amigos, la pareja, el club, el barrio, la comunidad, etc., ¿no? Después entramos a lo que es la estima, que está un poco más arriba de la pirámide, ¿no? Ahí ya entramos a un poquito de lo que es la autoestima, ¿no? O sea, cómo vamos enriqueciendo, ya cubiertas las necesidades anteriores, ya cómo vamos enriqueciendo aún más lo que llama él el ser, ¿no? El ser, que es la última fase de la pirámide, el autodesarrollo,
la educación, los valores, ¿no? Ustedes, por ejemplo, tienen un ser determinado que le va a permitir desarrollarse, si no, no estarían en la universidad, que les van a permitir satisfacer todas las necesidades. Muchos se quedan en necesidades fisiológicas, otros intentan necesidades de seguridad, otros intentan necesidades de pertinencia, pero vamos a ir desarrollando cada uno de los elementos en el transcurso de su vida mientras ustedes vayan desarrollándose dentro de este criterio, ¿no? ¿Alguien tiene un comentario, compañero? ¿Yo micrófono encendido? ¿Alguien? ¿Hola? Si hay algún comentario, adelante, compañeros. Bien, creo que ninguno. Entonces, la pirámide de Maslow, establecido, por Maslow, nos permite, como dijo su compañero, nos permite establecer aquellas necesidades que debemos cubrir, ¿no? Obviamente también, Harold Knox, en su obra Administración en Perspectiva Global y Empresarial, nos habla acerca de las necesidades que tienen los administradores. Y es bien interesante esto porque acoto siempre un ejemplo muy interesante. Ustedes saben cuál ha sido el éxito de los nazis en la Segunda Guerra Mundial respecto a los avances científicos y tecnológicos que han tenido. No se olviden que en la Segunda Guerra Mundial ha habido grandes avances tecnológicos y científicos, ¿no? Evidentemente desarrollados por científicos brillantes, ¿no? Por científicos brillantes que todo el mundo decía, ¿cómo es posible? Decían, ¿no? ¿Cómo es posible que todos los científicos brillantes del mundo hayan nacido en Alemania para que desarrollen tanta tecnología durante la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien me puede comentar ese caso de estudio muy interesante? ¿Todavía estamos en clase, compañeros? ¿Hay alguien? ¿Nadie? ¿Alguien, compañeros? ¿Nadie? Bueno, pues básicamente este caso nos habla fundamentalmente de que en ese entonces Hitler y sus seguidores entendieron que si les cubrían las necesidades básicas de seguridad, de pertinencia, de estima, los científicos se desarrollaban mucho más eficientemente. Ya no tenían que preocuparse de las necesidades fisiológicas, de seguridad, de pertinencia, de estima, o sea, y ellos podían desarrollarse efectivamente. Entonces, ese fue uno de los avances que hizo el gobierno de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que posteriormente lo replicó exitosamente China, en su éxito con, por ejemplo, lo que estamos viviendo actualmente, las Olimpiadas. China fue durante mucho tiempo considerada como una persona, como un país que no tenía grandes atletas, pero de la noche a la mañana aparecieron grandes atletas, ¿no? O sea, aparecieron y se puso delante de los medalleros, trabajaron muy duro, y actualmente es una potencia en temas, por ejemplo, de las Olimpiadas. Ustedes han visto los resultados de la anterior Olimpiada, de repente están siguiendo a las actuales Olimpiadas de invierno, ustedes han podido ver, por ejemplo, los resultados de estas Olimpiadas. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué basó? ¿Por qué fue su éxito? O sea, ¿por qué países como ellos tienen bastante éxito? Nosotros ni siquiera podemos llegar a un mundial, ¿no? O sea, Dios mío, ¿qué está pasando, no? O sea, nosotros tenemos, creo que ya 13 millones de habitantes y no podemos conseguir a 11 valientes que definan nuestros colores con pertinencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué siempre estamos abajo de los estándares de calidad? ¿Por qué siempre estamos abajo de las líneas de eficiencia esperadas?
¿Por qué no conseguimos los resultados deseados? ¿Por qué ahorita, por ejemplo, estamos luchando para que el entrenador de Bolivia se vaya de nuestro país sin pagarle $800,000? Creo que es su rescisión de contrato, tenemos que aguantarlo hasta que terminen las eliminatorias, sabiendo que no tenemos una posibilidad siquiera de llegar a las Olimpiadas. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar esto? O yo pregunto, necesitamos criterios, compañeros. Necesitamos criterios, necesitamos pensamientos, necesitamos que ustedes empiecen a pensar por qué. La pregunta es ¿por qué? A ver, vamos a preguntar. Adelante, compañero, buen día. Su nombre. Teniente Torres, ingeniero. Perdón, no te escuché. Teniente Torres, ingeniero. Ah, órale, pues adelante. Ingeniero, Adelante. bueno, en particular yo pienso que es por la disciplina que esos países inculcan en su gente, ingeniero, el compromiso que tienen de superación, porque creo que allá si usted no es bueno, si usted no se esfuerza, no tiene las mismas oportunidades que la gente que lo hace consigue, ingeniero. No son conformistas, se podría Ok. decir. Gracias, Teniente Torres. ¿Algún otro comentario? ¿Qué dices, Brian? Que puedes complementar a lo que dijo nuestro amigo el Teniente Torres. Bueno, ingeniero, un aspecto puede ser el económico, ya que los grandes países que participan en los Juegos Olímpicos y todo eso reciben apoyo económico. En cambio, los deportistas olímpicos puede decir que no reciben apoyo, más bien ellos tienen que estar buscando el apoyo en diferentes ministerios y todo eso. Sí, te pude copiar, estimado Brian. Perfecto, a ver, una compañera. Lucía, ¿qué puedes decirnos tú, Lucía? Yo sé que tú sabes, Lucía. A ver, platícanos. Eh, disculpe, ingeniero. ¿Cuál Platícanos. era? Ándale, Lucía, estás distraída, Lucía. A ver, órale, a ver, Duma, tú platícanos. Ingeniero, algo también que yo veo es que, por ejemplo, en China, si son buenos en algo, desde pequeños les inculcan para ser, Ah, digamos, excelentes en lo que hacen, por así. Si se dedica a muy natación, bien. pues desde pequeños practican natación hasta cosa que ese es como nosotros buscamos una carrera que seguir, para ellos ya sería eso. Desde pequeño, pues lo ejercen, practican. Órale, pues ahí está. Bien dicho, compañera. Evidentemente, estimados colegas, evidentemente, descubran pues las necesidades fisiológicas de seguridad, de pertinencia, y dejan que ellos se desarrollen y encuentren el punto máximo de lo que es el autodesarrollo. Fíjense, ahí está la pirámide de Maslow, no la cambié de diapositiva, ahí está. Eso nos habla de lo que tratamos de buscar al final, buscar autodesarrollo. Cuando tú ya no tienes problemas de necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, de pertinencia, de estima, tú ya te desarrollas en el ámbito que tú estás elaborando. Y ha sido muy interesante porque después de las Olimpiadas, yo pude leer un artículo del New York Post que decía el éxito de los atletas chinos era en que ellos les cubrían las necesidades, no solamente de ellos, sino toda su familia, porque no te olvides que si tú estás preocupado en mi mamá, mi papá, qué estarán haciendo mis hermanos, evidentemente, o sea, no vas a poder autodesarrollarte porque tienes una preocupación. Pero si yo te quito todas esas preocupaciones, entonces que no te vas a preocupar de nada. Las fisiológicas están cubiertas, de seguridad están cubiertas, de pertinencia están cubiertas, de estima están cubiertas. ¿Tú a dónde vas a llegar? A un desarrollo, ¿no? A un desarrollo, a un autodesarrollo que es la base más alta de lo que es la pirámide de Maslow, que es lo que estamos hablando actualmente, ¿no? Entonces, el éxito de muchos atletas depende de eso. Vamos al otro lado. Me dicen, pero ingeniero, en el Brasil, donde se desarrollan los máximos exponentes del fútbol soccer, por ejemplo, el fútbol que nosotros conocemos, llamado fútbol soccer, este, no vienen de familias muy pobres, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el caso de Ronaldinho,
ahí está, por ejemplo, el mismo caso de Pelé, ahí está el mismo caso pero estamos hablando de Brasil, ahí está el mismo caso de muchos de ellos, ¿no? Que se han desarrollado, de Kaká, que se han desarrollado desde muy abajo, pero ellos han ido cubriendo, sí, fíjense, han ido cubriendo sus necesidades para llegar a un proceso de autodesarrollo personal. Entonces, ellos sabían que para poder cubrir todas esas necesidades tenían que autodesarrollarse en esa etapa. Entonces, ha sido otra fase de lo que viene a ser y lo que ha venido a desarrollar Maslow en su concepto fundamental, lo que estamos analizando actualmente, ¿no? Obviamente, esta teoría, ¿sí?, se complementa con lo que ha establecido Herzberg, ¿sí?, en lo que es la teoría de motivación, ¿no? Básicamente, Frederick Herzberg hizo un experimento muy interesante que ahorita lo vamos a estudiar. Nos habló de la teoría X y la teoría Y, que me imagino que ustedes ya lo saben, ya lo han desarrollado anteriormente, pero que lo vamos a repasar en una primera etapa ahora que estamos en introducción y posteriormente, cuando ya nos toque, lo vamos a hacer con mucho más eficiencia, ¿no? Obviamente, nosotros tratamos de explicar el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. Eso es lo que buscamos hacer, ¿no? Nosotros planteamos la existencia de los factores que orientan el comportamiento de las personas. ¿Cuáles son sus factores de satisfacción? ¿Cuáles son sus factores de insatisfacción? Es lo que, por ejemplo, yo les podría preguntar ahorita a ustedes. ¿Están satisfechos con las clases virtuales? ¿Están insatisfechos con las clases virtuales? ¿Qué es lo que ustedes proponen para mejorar su rendimiento académico, para lograr sus metas y sus expectativas? Entonces nosotros tenemos que analizar eso. ¿Y de dónde viene? Obviamente de la teoría de Friedrich Herzberg, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, nosotros tenemos que plantearnos ese comportamiento. Por ejemplo, si hacemos un experimento y yo le pregunto a mi compañera Sonia, que espero que ya se despierta, Sonia, ¿estás satisfecha con las clases virtuales después de 2 años de clases virtuales? Bueno, ingeniero, en muchos aspectos como laboratorios y todo ello no, porque antes íbamos a laboratorios y experimentábamos y realizábamos los trabajos nosotros, pero ahora tenemos unos programas para hacer eso y la verdad no es lo mismo, no aprendemos lo mismo. Vale, pues gracias. A ver, Duma, ¿tú qué me puedes decir? Ah, no, ya has hablado Duma, ¿no? Nicole, ¿tú qué me puedes decir? ¿Estás satisfecha con 2 años de clases virtuales? No, ingeniero, no estoy de acuerdo porque, como dijo mi compañera Sonia igual, que bueno, las clases presenciales se aprendía más, incluso podíamos en ese momento realizar varias preguntas. Yo creo que las clases presenciales son de más desempeño que las clases virtuales. Por ejemplo, en las clases virtuales, como estudiante, por tantas horas de estar en la computadora, cansamos la vista, estamos esforzando, mientras que en las clases presenciales incluso estamos más motivados, participamos de una mejor manera. Entonces, esa es mi opinión. Vale, pues gracias. Una última, a ver, Mauricio, ¿tú qué nos puedes platicar? ¿Estás satisfecho, insatisfecho? Personalmente, ingeniero, yo creo que estoy insatisfecho, ya que teníamos un ritmo de estudio diferente cuando era presencial, incluso en la parte de estudio. Y ahora dependemos mucho de varios aspectos visuales, tecnológicos, como es el celular. Y ya no, incluso ya hay algunas veces que nosotros buscamos definiciones y no nuestras propias. Entonces existe una desvariación de conocimiento, se podría decir, ingeniero. Vale, gracias, Mauricio, muy amable. Sí, evidentemente, compañeros, o sea, las clases virtuales no se pueden ni siquiera acercar a las clases presenciales, ¿no? Evidentemente deben extrañar ustedes, me imagino que ustedes lo han vivido, estar desde la convivencia misma que logran con los compañeros, la automotivación que sienten cuando se les da un proyecto, por ejemplo. ¿Alguien acaso no recuerda las famosas reuniones en las bibliotecas donde teníamos que resolver prácticas de cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, donde teníamos que tratar de entender cómo
cómo se resolvía una determinada ecuación diferencial, por ejemplo, o cuando les daban un proyecto y teníamos que estar reunidos entre los compañeros y decir, bueno, pues a ver, compartiremos criterios, estableceremos prioridades, y evidentemente todos esos elementos se han perdido con el tema de las clases virtuales y obviamente los motivadores, eso es lo que hablaba Herzberg, los motivadores que nos llevan a lo que es la satisfacción y la no satisfacción se pierden, ¿no? Como por ejemplo los logros, los reconocimientos, que qué genial era cuando en clase tú leías antes de la clase el capítulo pertinente y al comentar la clase el docente te decía evidentemente, sí, compañero, lo has hecho muy bien. O sea, reconocía, y ahí viene el concepto, ¿no? Reconocía el trabajo que tú estabas haciendo, ¿no? Con la responsabilidad que tú presentabas, el crecimiento que tú mostrabas, tanto personal como académicamente, era muy reconocido. Y cómo olvidarnos de aquel estudiante que era siempre muy bueno en el área de las matemáticas, o en el área de la física, o en el área de la química, que se le iba a decir, a ver, compañero, platícame un poquito acerca de cómo resolvemos este ejercicio de matemáticas, ¿no? Entonces, ya el logro de la motivación personal, el logro de la motivación personal nos lleva a un criterio fundamental, ¿no? Es por eso que Hesberg nos habla de que nosotros para tener una motivación, ¿sí? Él hablaba de dos factores, había una teoría de dos factores, nos decía factores de higiene, ¿sí? O extrínsecos y factores de motivación o intrínsecos, ¿no? Primero yo lo coloco los factores motivadores porque es lo fundamental. Dentro de cualquier organización, sí, dentro de cualquier organización hay satisfacción y no satisfacción, como lo que acabamos de ver. El 100% de ustedes me acaba de decir que no están satisfechos con 2 años prácticamente ya vamos al tercer año de educación virtual. Evidentemente, un una contingencia sanitaria como la que hemos vivido, nos lleva pues a tomar medidas muy complejas, ¿no? Nos lleva a tomar medidas muy desesperadas, si quieren llamarlo así. Me imagino al principio de esta pandemia, la universidad luchaba por tener una plataforma virtual, luchaba para que ustedes entiendan, me imagino que los han capacitado a ustedes, los han capacitado a los docentes, para que puedan ingresar a un escenario un escenario, le llamaban ellos de un escenario tecnológico mucho más actual y adecuado a las necesidades que teníamos en ese momento, porque no podíamos parar el aparato productivo. Pero ahí me voy a una pregunta. ¿Ustedes creen que las empresas han entrado a un escenario de trabajo virtual? Las empresas de tipo industrial, productivo industrial, ¿han entrado a un tipo de escenario virtual? Me pregunto. Por ejemplo, ¿en Bol habrá entrado a un escenario virtual? Industrias Venado habrá entrado a un escenario de trabajo virtual. La Cervecería Boliviana Nacional habrá entrado a un proceso de producción virtual. ¿Alguien me puede responder? Ingeniero, Adelante. bueno, yo hacía mi pasantía en Irupana y en época de pandemia, lo que es el ¿En año cuál pasado. planta estabas en Irupana? Disculpe, ingeniero, no lo escuché muy bien el último. ¿En cuál planta estabas en Irupana? En la de Sencata. Ah, ya, adelante. Y ellos trabajaban al 50%. Yo por suerte entré en la época más frecuente de contagio. Y ellos tenían programado, ¿no? Ir 50% del personal administrativo. Por ejemplo, en la supervisión estaban 2 personas y solo estaba una en ese momento, es en intercambio. Y todos sus planificaciones, organizaciones, lo hacían desde su casa, enviaban correos, tenían igual reuniones virtuales. Entonces sí implementaron un 50% virtual, ingeniero. Ok, gracias, compañero. ¿Tu nombre cuál es? Mauricio Gómez. Ah, Mauricio. Vale, pues. ¿Son dos Mauricios, perdón? ¿O solo es uno? Vale, pues Mauricio. Gracias, Mauricio. ¿Algún otro que quiera complementar? Evidentemente, como Mauricio plantea, no, las empresas evidentemente han bajado
la cantidad de personas. Evidentemente han habido rotaciones mucho más amplias, se ha entrado en un escenario de trabajo mucho más dinámico, pero no ha parado la matriz productiva, no ha parado. Entonces, la presencialidad no ha podido ser reemplazada completamente con la virtualidad. Y eso es lo que me sorprende y me extraña de núcleos educativos, ¿no? O sea, yo entiendo en educación primaria y secundaria que fundamentalmente son desordenados, pero educación universitaria, donde básicamente nos estamos, llámenlo así, estamos produciendo a los futuros líderes, a los futuros gerentes, a los futuros médicos, a los futuros empresarios. No deberíamos entrar en un escenario absoluto de virtualidad, ¿no? Yo me sentía muy contento al inicio de este semestre cuando me decían, vamos a entrar a un escenario híbrido. Y decía, qué interesante un escenario híbrido, pues me parece muy bien porque nos lleva a tratar de que lleguemos a motivar a los estudiantes de tal forma que ellos vayan desarrollando sus competencias. Es por eso que esto se llama escuela conductista, porque lleva un pensamiento de autosuperación, ¿no? Obviamente, estás satisfecho cuando yo reconozco tus logros, te doy reconocimientos, por ejemplo, ¿quién no, aquellos que han visto las empresas industriales, quién no se acuerda de los famosos bonos de producción? ¿Alguien me puede decir qué es un bono de producción? No puedo creer que no sepan qué es un bono de producción. Un bono de producción es aquello que se otorgaba tanto a los empleados como a los gerentes y supervisores por haber logrado la meta de producción esperada en un determinado mes. Entonces los empleados se mataban. O sea, por ejemplo, estos bonos de producción son muy comunes en la cervecería Boliviana Nacional, que se matan, por ejemplo, por producir, ¿sí? La meta deseada en un mes determinado. Hay bonos de comercialización también, o sea, a los vendedores se les otorga bonos por lograr una meta determinada, ¿no? Ahí viene pues la diferenciación de lo que es y lo que vamos a ver más adelante. Ahí viene la diferenciación del salario fijo y el salario variable, ¿no? El salario fijo es el que te vamos a pagar sí o sí, pero el variable es el que tú vas a conseguir. Y aquellas personas que venden vehículos, por ejemplo, tienen esa relación. Mientras más vehículos vendas, te va mucho mejor en el mes. Entonces, son estos elementos que mejoran tu satisfacción, te motivan. Los factores motivacionales son muy importantes. La motivación que tenemos que tener hacia los empleados, la motivación que tenemos que tener hacia los gerentes, la motivación que tenemos que tener hacia cada uno de los miembros de la organización es fundamental. No se olviden que los gerentes también tienen sus logros de motivación. Ahí recuerdo el caso del gerente, no vamos a mencionar su nombre por razones técnicas, ahí recuerdo el caso del gerente de Industrias Finos, ¿no? Eso es un caso muy interesante en Bolivia, que este gerente no se sentía motivado porque no tenía la satisfacción, no lo reconocían en el trabajo. Y decían, pues estamos pagando muy bien, le decían la junta de directorio, el directorio máximo en una junta les decía, bueno, estamos pagando muy bien, no nos parece que tengamos que pagarte más, ¿no? Entonces él dijo, bueno, pues si no reconocen mi trabajo, no reconocen lo que yo hago, bueno, me voy, decían. Entonces, el gerente fino en ese entonces fue. El síndico, o sea, la parte, el directorio en su conjunto dijo, bueno, pues conseguimos otro gerente, no, pues qué tan difícil puede ser, nos traemos otro. Nos trajeron otro gerente, pero lastimosamente las utilidades cayeron, ¿sí? El rendimiento cayó, todo cayó, dijo, pucha, no, algo mal está pasando aquí, entonces tenemos que volverlo a traer. Lo volvieron a llamar y le dijeron, bueno, pues no, sabes qué, lo hemos pensado mejor y te vamos a aumentar el salario. No, sabes que no quiero, porque ustedes me han votado, no les decía, entonces no, ya no quiero. Pero, ¿qué quieres? Le decían, ¿qué necesitas? Le digo, bueno, pues yo quiero participación quiero tener acciones, si es que yo logro cierto volumen de ventas, lo que salga de ahí, quiero tener acciones dentro de la institución, quiero lograr eso luego. Pues si el otro no lo podía hacer nada de eso, no, ya, de acuerdo, le decían, ¿no? Entonces, él en un año logró superar las expectativas, consiguió tener participación, se sintió más motivado y obviamente tuvo un crecimiento personal. Entonces, la motivación es fundamental, compañeros. Hay muchos ejemplos, como acabo de contarles, ¿no? Hay un ejemplo muy interesante que espero, cuando nos toque hablar de motivación, poderlo hacer. Es un caso muy interesante, el caso McDonald's fue un caso muy interesante.
Y en Bolivia es un caso muy pequeñito, pero muy parecido. Es el caso de Elis Pizza. Muy interesante ese caso de estudio que lo pudimos desarrollar y que cuando lleguemos espero desarrollarlo. Pero básicamente habla de eso, ¿no? Habla de la motivación. ¿Cómo motivamos al personal? ¿Cómo logramos que lleguen a las metas esperadas, que satisfagan nuestras necesidades? ¿Cómo lo hacemos? Obviamente la segunda teoría de Hesberg fue la higiene, ¿no? eh, respecto a lo que habla o los factores clínicos, ¿no? Políticas de la empresa, la supervisión, las relaciones, las condiciones físicas, el salario, a eso le llamaba higiene, ¿no? Factores de higiene les decía, ¿no? Eso le decía el factor de higiene. Entonces, ahí es cuando se establecía y decía él, ¿cómo se desarrollaba en función de la política de la empresa? ¿Cuál será la política? Por ejemplo, en empresas, se está modificando mucho las políticas de desarrollo. Por ejemplo, antes, le estoy hablando de la época de Ford, era 0% personal femenino y 100% personal masculino. Hoy en día estamos hablando de que estamos intentando, las empresas están intentando de que tenemos un equilibrio, ¿no? 50% personal femenino y 50% personal masculino. Inclusive en las Fuerzas Armadas, ahí de repente nuestro compañero, el teniente Torres, nos puede ayudar un poco. ¿Cómo es la política de las Fuerzas Armadas respecto a la equidad de género? Buen ingeniero, ¿me escucha? La escucho perfectamente. Buen ingeniero, en el caso particular de la Armada Boliviana, recién se incluyó al género femenino dentro de nuestras filas el año 2013, ingeniero. Por tal motivo, ingeniero, fue un cambio casi revolucionario dentro de mi fuerza, ya que desde el año 63 es que éramos puros hombres, ingeniero. La inclusión en la parte femenina está más basado en que las señoras oficiales, como se le conoce, cumplen el mismo rol que cualquier otro instructor varón, que cualquier otro instructor, ya sea en un comando, en una base naval, a excepción de que por ser mujeres todavía no está considerada que hagan un curso de fuerzas especiales, no están considerados para ir a hacer puestos adelantados a los rincones más extremos del país, pero a excepción de eso, ingeniero, con el paso del tiempo se están involucrando en todas las actividades como cualquier otro personal uniformado, ingeniero. Muchas gracias, estimado teniente Torres. Evidentemente es así, ¿no? La inclusión dentro de la política empresarial es muy fuerte. Hace unos años atrás no se hablaba de gerentes de alto nivel de la rama femenina. Hoy en día hay gerentes extraordinarios y muy brillantes del área femenina, ¿no? O sea, la inclusión dentro de las políticas de la empresa es uno de los factores que ven los grados de satisfacción o no satisfacción, ¿no? Obviamente, ahí es lo que analizamos, ¿no? También podemos ver las condiciones físicas, el salario que se tiene. Por ejemplo, el salario es un criterio de insatisfacción, muy interesante, ¿sí? Eh, yo recuerdo la plática que teníamos con el rector de la universidad hace una semana atrás, y él nos hablaba y nos decía, uno de los criterios de insatisfacción es el salario, pero nosotros les pagamos mucho más alto del promedio esperado, ¿no? Y ahí es donde ustedes van a tener mucho que hacer, chavos, porque evidentemente el salario es uno de los factores muy complejos que tenemos que analizar y evidentemente es algo que nosotros tenemos que tomarlo con mucho, pero con mucha responsabilidad. Porque cuando nosotros hablamos de que un criterio de insatisfacción es el salario, por ejemplo, establecemos que el salario mínimo nacional, ¿cuánto es, compañeros? A ver, Lucía, ¿cuánto es el salario mínimo nacional? De 2.221 bolivianos, ingeniero, si no me equivoco. Sí, correcto, Lucía, por ahí estás bien. Entonces, supuestamente el salario mínimo nacional implica que nosotros, una familia pequeña, muy pequeña, puede satisfacer sus necesidades básicas con ese salario mínimo. Estoy hablando de satisfacciones básicas, ¿eh? Fíjense la pirámide de Maslow ahí abajo, ahí en el mero fondo, ahí merito. Con ese salario pueden satisfacer sus necesidades básicas. Evidentemente, muchos me dirán que no alcanza. Muchos me dirán, sí, evidentemente, ingeniero, es muy poco y la verdad es que no se logra la satisfacción ni siquiera de las necesidades básicas con el salario mínimo.
Evidentemente, hace unos años atrás, ustedes no me van a dejar mentir, la controversia que sacó el actual presidente, ex ministro de Economía, era de la canasta familiar, ¿sí? La canasta familiar, él decía que se puede hacer una canasta familiar con un monto determinado. ¿Alguien se acuerda cuál era el monto que él proponía para una canasta familiar? Sonia, ¿te acuerdas cuál era el monto? Ingeniero, ¿Te acuerdas cuál era el monto que era, proponía para una canasta familiar? Y todavía se hacían la burla porque le decían la canastita. eran 100 bolivianos, ingeniero. Correcto, Sonia, gracias. No Él soy proponía, Sonia, ingeniero, soy Alison. Alison, perdón, Alison. Alison, ¿verdad? Te apunto, ¿eh? Alison. Él proponía que con 100 bolivianos se podía comprar una canasta familiar. Evidentemente, compañeros, con 100 bolivianos, ustedes que son más propensos que yo para ser hombres de bolsa, saben muy bien, hombres y mujeres de bolsa, saben muy bien que con 100 bolivianos no se compra absolutamente no muchas cosas, por no decirlo nada, ¿no? Evidentemente hay muchos elementos que nosotros tenemos que ir analizándolos desde el punto de vista de la teoría de Herzberg, ¿no? Obviamente es muy importante analizarlo, ¿no? Es muy importante analizar estos elementos que vienen de un estudio que Herzberg lo ha realizado y identificado los elementos. No nos vayamos a olvidar la motivación y los factores de higiene. Aquí venimos a lo que es la teoría X y la teoría que lo vamos a ver más adelante. ¿Y esto quién lo propuso? MacGregor. MacGregor postuló dos hipótesis básicas, ¿sí? Eh, en la teoría, que son la teoría X y la teoría Y, ¿no? Que son dos conceptos que MacGregor postuló. Por ejemplo, la teoría X, la teoría X postulada por MacGregor es una posición tradicional de la motivación que sostiene que los trabajadores, ¿sí? Si se les distingue por su trabajo, ¿sí? Y que es preciso motivarlos por la fuerza del dinero y las alabanzas. Eso es lo que decía MacGregor. O sea, ¿qué es lo que MacGregor estableció en su teoría X? Que tenemos que motivar al trabajador, no solamente desde el punto de vista del salario, ¿sí? Sino también de los logros obtenidos. O sea, mejorar su motivación. ¿Se acuerdan cuando estuvimos analizando lo anterior? Hablábamos de la motivación que tenemos que tener. Entonces, si a uno se lo motiva desde el punto de vista del salario, se lo motiva desde el punto de vista de los logros, obviamente vamos a desarrollar más sus expectativas. De ahí venía la teoría Y, también establecido por MacGregor, ¿sí? En esta teoría, el supuesto de que las personas tienen motivos inherentes para trabajar y hacerlo bien era lo fundamental. ¿A qué motivos diferentes? Entonces, ya aquí hablábamos de la autodirección, del autocontrol, ya hablábamos de delegar responsabilidades. Aquí hablamos un poquito de la delegación de responsabilidades. ¿Cómo tú puedes desarrollarte desde un punto de vista de delegación, ¿no? De toma de decisiones, de innovación? O sea, ¿cómo tú puedes desarrollarte desde esa perspectiva? ¿Sí? Obviamente nosotros necesitamos no solo motivarlos, sino también darles pertinencia. Esa pertinencia es acerca de cómo logro yo motivarlos a ustedes, ¿no? ¿Cómo delego yo las responsabilidades? Al formar pequeños grupos en ustedes, obviamente estoy delegando responsabilidades con ustedes, ¿no? Estoy esperando. Mañana, por ejemplo, vamos a tener un avance fundamental en esto, en este elemento, porque vamos a poder estructurar y vamos a poder hablar de un estudio de caso, donde todos tienen que venirme leíditos del estudio de caso, compañeros. Van a leer, son 3 hojitas, no es más. Tienen que leer el estudio de caso, ¿sí? No es necesario que los respondan, solamente lean el estudio de caso y entiéndanlo. La base del éxito de un estudio de caso es entender de lo que estamos hablando. Entonces, ustedes mañana van a empezar a hacer un estudio de caso en el aula, que va a ser igual por grupos, pero que nos va a servir a nosotros para que ustedes desarrollen esa capacidad de autodirección, esa capacidad de autocontrol, esa capacidad que les permita a ustedes asumir responsabilidades, que les permita tomar decisiones, que les permitan ser personas que innoven, ¿no? Y de eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que nos habla la teoría Y dentro de lo que es esta escuela, ¿sí?
dentro de lo que es nuestra escuela, ¿no? Obviamente, a nosotros nos permite establecer estos criterios. Y posteriormente a esto, ¿sí? Y posteriormente a esto ya viene la teoría del desarrollo organizacional. Aquí hablamos de líderes, ¿no? Fundamentalmente de lo que establecía, mejor me apuro porque mira, ya soy tarde. Aquí hablábamos fundamentalmente de algo que existía, el clima organizacional, ¿no? La famosa cultura organizacional, donde están las normas, los valores, el comportamiento y el clima organizacional que habla de la personalidad que tiene que tener cada organización. Y siempre, en toda organización, y por eso lo cito, decía y establecía, nacidos para triunfar. Siempre lo que buscamos es que toda organización tenga éxito desde el punto de vista teórico o práctico, ¿no? Y fundamentalmente hablábamos de lo que es la estrategia organizacional, el diagnóstico, hablábamos de lo que son los planes de acción. Los planes de acción nos llevaban a el planteamiento de la estrategia, la intervención nos llevaba a un sistema de monitoreo y la evaluación nos llevaba a un proceso de documentación de impacto, que era fundamentalmente el desarrollo de la estructura organizacional. Y fíjense, ¿dónde estamos? En la teoría o en la escuela, ¿sí? Conductista. Todo esto es lo que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Y fundamentalmente las teorías de la organización, ¿no? El pensamiento administrativo, el pensamiento económico, desde el punto de vista de el pensamiento administrativo, ¿sí? Se establecía que se compara con la relativa racionalidad, ¿no? Busca obtener resultados satisfactorios. Desde el punto de vista económico, buscamos maximizar el beneficio económico, ¿no? Esos son, es el tipo de la teoría organizacional que lo vamos a ver mucho más adelante y que lo estamos viendo como introducción nada más, ¿no? Y pues finalmente hablamos de las necesidades y aportes de la teoría de relaciones humanas. Aquí, aquí está el experimento de Halford, ¿sí? Que se lleva a cabo entre el 27 y el 32. Es un caso que me habría encantado compartirlo con ustedes, pero que he preferido el otro caso, que es mucho más dinámico que este, pero básicamente habla del desarrollo organizacional que se tiene, ¿no? Cómo interactúan las personas dentro de un estado organizacional. Bien. Hasta aquí, compañeros. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la escuela conductista? ¿Han podido entender en qué se basa el desarrollo de la escuela conductista? ¿Tienen alguna pregunta? Brian, ¿tienes alguna pregunta? No, ingeniero, todo entendido. Gracias, Brian. Alison, ¿tienes alguna pregunta? Un ingeniero, está entendido todo. Bien. Y finalmente, Teniente Torres, ¿tiene alguna pregunta? No, ninguna, ingeniero. Gracias. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente, ¿no? Al siguiente. Dentro de lo que establecíamos fundamentalmente, la siguiente escuela que nosotros tenemos que desarrollar es la escuela de la ciencia de la administración. Esta escuela de la ciencia de la administración, que es el siguiente enfoque, ¿sí? La escuela de la ciencia de la administración, viene después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Viene después de la Segunda Guerra Mundial, donde fundamentalmente se desarrolló un concepto fundamental, que es la investigación de operaciones. Mientras yo voy conectando la diapositiva, ¿alguien me puede hablar de lo que es la investigación de operaciones, o más conocida como la investigación operativa? Es la aplicación de métodos analíticos para tomar mejores decisiones. Ya. ¿Tu nombre, compañero? Jesse Tarki. Jessy. Gracias, Jessy. ¿Alguien más nos puede hablar de la investigación operativa? Evidentemente, lo que Jessy plantea es cierto, es una técnica matemática para formular modelos y análisis. Muy correcto, Jessy. Pero
hay algo que nos falta. Ustedes ya han llevado investigación operativa 1, investigación operativa 2. Me imagino que ya el concepto ya está muy claro y no tengo que darles. Por eso les pregunto, ¿qué es lo que ustedes entienden por investigación de operación? Adelante, compañero, no sé quién quería hablar. Irme, ingeniero. ¿Su nombre, por favor? Enrique Iraola Isela. Enrique, adelante, Enrique. Lo que trata de implementar lo que es la investigación operativa es cómo poder optimizar los recursos para llegar al proveedor de la mejor forma, minimizando los costos y maximizando la producción. Muy bien, gracias, Enrique. Muchas gracias, perfecto. Obviamente, la Escuela de la Ciencia de la Administración nace, ¿sí? Nace, compañeros, evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, obviamente. Donde se buscaba resolver problemas. Ahí nació la investigación operativa, ¿no? Cuando hablamos de investigación operativa, nosotros hablamos de métodos, llámenlo así, de optimización. Buscamos optimizar. Esa es la base fundamental de la investigación operativa. Ustedes han aprendido absolutamente, bueno, no todos, pero han debido aprender un 90% de los modelos de investigación operativa, ¿no? A ver, si yo le pregunto a mi compañera, Lucía, ¿estás ahí, Lucía? Sí, ingeniero. ¿Qué entiendes por modelos de programación lineal? ¿Qué me dirías? Bueno, por lo que entendí en investigación operativa, el modelo de programación es establecer modelos matemáticos para comparar distintas alternativas, basándonos en resolver sistemas de ecuaciones, ingeniero. Ok, gracias, Lucía. La pregunta es, ¿yo podría hacer Forex con modelos de programación lineal? A ver si me respondes Duma. ¿Sabes lo que es Forex, no es? Ingeniero, con la programación ya puede hacer. ¿Cómo no escuché bien la última parte? La pregunta es, ¿sabes lo que es Forex? No, ingeniero. Ya, te explico bien rápido. Forex es controlar y hacer dinero con cambio de divisas. O sea, lo que hace una casa de cambios, así en el concepto más básico, ¿no? Compra y venta de divisas. Una casa de cambios, compra y venta de divisas, ¿no? Te compra a un precio, te lo vende a otro precio. Eso es un Forex. La pregunta es, ¿yo puedo hacer Forex con un modelo de programación lineal? ¿Estás ahí, Duma? Sí, estoy pensando, ingeniero. No sé. Se puede, ¿no? Se puede. Yo hago Forex todos los días con un modelo de programación lineal. Manejo 150 variables y obviamente no voy a estar haciendo mi tabla simplex para 150 variables. Utilizo modelos de programación un poco más avanzados, ¿no? ¿Qué modelos conoces, Duma? Te cambio la pregunta. Para manejar más de 2, 3, 4 variables. ¿Has escuchado hablar de Lindo? Sí, escuché, ingeniero, pero no sé mucho al respecto. ¿No trabajaste Lindo con el docente? No, ingeniero. ¿El Lingo? ¿Has escuchado hablar de Lingo? Tampoco, no, si no lo has dicho, dime no. ¿Del No. WhatBest? Tampoco. ¿Del PONQM? No. Ya, si esto no has escuchado, volvemos a operativa 1. ¿Has trabajado con el Solver? Sí. Ah, ya, Dios, gracias. Ya. Entonces, si has trabajado con el Solver, pues pueden trabajar más. El Solver te aguanta hasta 250 variables. Entonces, podemos trabajar con el Solver, ¿no? Pero, chavos, no se me pongan lentos. Vamos trabajando y vamos averiguando el Lindo, el Lingo, el WinQSB. El WinQSB es clásico, es antiguo todavía. El PONQM, o sea, el Simulart, el Arena, son programas que los necesitan conocer desesperadamente, les diré. Desesperadamente, porque en la vida real
no se manejan dos variables, se manejan muchas variables y tenemos que encontrar optimizar los procesos a partir de estas variables. ¿Sí? Bien, si yo le pregunto a mi compañero Yesid, Yesid, ¿sabes qué son los modelos de transporte? Modelos para optimizar el transporte de material. Ya, no Para solo el encontrar la transporte ruta de más, material, también se utiliza en la ruta más corta, distribución, también en construcción, se- los días. ¿te acuerdas te acuerdas de los modelos iniciales para la solución inicial básica factible? Son muy conocidos, ¿te acuerdas? No lo recuerdo. Te pongo un ejemplo. Te doy uno. El rincón noroeste. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha escuchado el método de Vogel? ¿Alguien ha escuchado el costo mínimo? Son aquellos que se utilizan modelos de transporte, modelos de asignación, por ejemplo, el método húngaro, ¿no? Asignación de personal, se trabaja mucho con modelos de asignación. Ahí podremos entrar a la programación dinámica, ahí podemos entrar a simulación de procesos, ya nos vamos a, esos son modelos determinísticos. Ahora, operativa 2, a ver, Teniente Torres, operativa 2, ¿en qué basa su fundamentación? ¿Está ahí, Teniente Torres? No, creo que salió. Sonia, ¿estás ahí, Sonia? Tampoco está ahí. Ya Sonia no está. Lucía, Firme, ingeniero. Lucía, ya te pregunté a ti, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno, pues gracias, Lucía. Alison, Firme, ingeniero. Alison, si tú en operativa 1 has llevado modelos determinísticos, en operativa 2, ¿qué modelos has llevado? Mm, La verdad no recuerdo bien, ingeniero. Probabilísticos, muy bien, Alison, excelente. Probabilísticos, ahí te debes acordar, por ejemplo, de lo que son los modelos de teoría de colas, ahí te debes acordar un poquito de lo que son, por ejemplo, los modelos de toma de decisiones, que en la primera clase se los preguntaba. Ahí te debes acordar también de los modelos de inventarios. Ahí te debes acordar también acerca del famoso modelo PERT-CPM, ¿sí? Que son modelos de decisión que basan la concepción misma desde el punto de vista probabilístico, del análisis de las probabilidades, ¿no? Entonces, los modelos determinísticos que estudiamos en operativa 1 se basan en el comportamiento mismo de la variable, pero en los modelos determinísticos, que es investigación operativa 2, basamos esto en el análisis de probabilidades, ¿no? ¿Te acuerdas de teoría de colas, estimada Alison? Sí, ingeniero. ¿Te acuerdas qué modelos has aprendido en teoría de colas? ¿O no te acuerdas? Si no te acuerdas, dime, no me acuerdo ya. No me acuerdo. Me acuerdo que sí llevé, y si no me equivoco, llevábamos la ruta más corta. Eh, Solamente eso me acuerdo, ingeniero. La verdad no recuerdo Vale, bien. no te preocupes. Bien, por ejemplo, en teoría de colas han debido llevar el modelo MM1, el modelo MMS, el modelo MG1, el modelo MD1, el modelo MGS, MDS, el modelo MGS. O sea, son modelos que son muy aplicativos, ¿no? Que son muy aplicativos. Todo lo que han llevado, compañeros, lo utilizamos. Todo lo que han llevado es parte de la escuela, ¿sí? De esta escuela. De la escuela de la ciencia de la administración, ¿sí?
básicamente, así para hacerlo bien rápido, porque es muy fácil, ya lo hemos hablado. Ustedes ya van a asociar a esta escuela la investigación operativa. A la escuela básicamente ya van a asociar esto a lo que es la investigación operativa. Esta escuela básicamente trató de utilizar un elemento fundamental, que es la computadora, ¿sí? Por eso les decía hace rato, tienen que ustedes conocer no solamente los conceptos básicos, sino también tienen que aplicar programas que nos ayudan a manejar más de una o dos variables. A ver, hagan una tabla simplex para 250 variables, les reto. Les pongo 100 si me lo hacen una tabla simplex para 250 variables. Entonces, se pueden estar todo el día iterando, o sea, meses pueden estar iterando buscando la solución básica factible. Entonces, básicamente, esa es la contribución de esta escuela, ¿no? Utilizó los modelos de computación, los algoritmos computacionales, los programas de computación para su desarrollo. Uno de los principales exponentes de esta escuela, no se olviden de este señor, Robert McNamara. Robert McNamara estudió estos conceptos y nos permitió desarrollar criterios como son la investigación operativa, ¿no? ¿Cuáles son los principales aportes? Dentro de los principales aportes establece que se desarrollan equipos multidisciplinarios para resolver problemas complejos dentro de cualquier organización, ¿sí? Y obviamente otros principales aportes es la utilización de algoritmos y modelos matemáticos. Ahí lo que nos hablaba su compañero, ¿no? En esta escuela de la ciencia administrativa se estableció fundamentalmente la utilización de modelos matemáticos, ¿no? Ahí está pues el método de programación lineal, los métodos de transporte, la programación dinámica, la programación por metas, la programación por objetivos, ¿no? Que todo eso me imagino que ustedes ya lo saben y lo han llevado y no les tengo que repetir. Por cierto, estoy presentando un libro la siguiente semana que es Investigación Operativa, ¿sí? Básicamente desde el punto de vista de los modelos de programación entera y los los modelos de programación por metas, utilizando el software, el utilizo el Lingo y nos va a permitir a nosotros desarrollar sus modelos matemáticos. Están todos invitados a la presentación de este texto, ¿no? Y fundamentalmente nos habla de la formación de equipo de operación, ¿sí? O sea, formamos un equipo que nos permite a nosotros desarrollar multidisciplinariamente la solución objetiva de un problema determinado, ¿no? Y fundamentalmente, este concepto, esta escuela más bien, esta escuela, que es muy sencilla de entender, esta escuela es una escuela que se sigue aplicando, es una escuela que concibe el tiempo desde una visión mucho más objetiva y obviamente nos permite decir que el tiempo es dinero. Y si nosotros podemos reducir el tiempo de respuesta, obtenemos mejores resultados. Una de las aplicaciones muy interesantes de esta escuela es lo que se conoce como el takeover o el hostile takeover. ¿Alguien sabe qué es un takeover? ¿Alguien ha entendido el concepto de fusiones y adquisiciones? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de eso? ¿Nadie? Cuando yo quiero hacer un takeover o quiero hacer una fusión, hay diferentes formas de hacer una fusión o una adquisición. Una de las fusiones se llama takeovers, ¿sí? O conocida como compra hostil. Ahí hay diferentes formas de hacerla, pero básicamente basa el entendimiento en que nosotros tenemos que ponerle un precio a una empresa. ¿Y cómo lo hacemos? Reunimos un equipo multidisciplinario que evalúe a la empresa y a partir de eso coloquemos un precio a una empresa determinada. Se ha aplicado mucho en eso últimamente, ¿no? En las fusiones y adquisiciones que se está desarrollando mucho en el mundo. Las empresas van fusionando. Recientemente Iberia tenía que hacer una fusión con Air Europa y lamentablemente no se pudo llegar a un arreglo acertado. Entonces, están en un proceso de takeover, una compra hostil están haciendo. Si yo quisiera hacer una compra, por ejemplo, si la empresa chilena, hay que reconocerlo, que ahora se ha fusionado con una empresa brasilera, que es LATAM, que es la fusión de LAN y TAM,
y ahora es LATAM, ¿sí? Quisiera fusionar a BOA, por así decirlo, porque le interesa el mercado boliviano, le harían pues una oferta. Y utilizamos la teoría de la ciencia de la administración para hacerlo, mediante la conformación de equipos multidisciplinarios que le puedan colocar un precio. Y si no lo aceptan, pues por las buenas, por las malas. Ahí viene el concepto takeover, ¿no? O hostile takeover, o una compra hostil. Entonces, son muy aplicativos estos elementos en la teoría administrativa, ¿no? Uno de los aspectos negativos de la escuela, de esta escuela, y con esto terminamos básicamente la sesión del día de hoy, es que los modelos tienen por alto las relaciones, ¿sí? Las relaciones humanas. O sea, un poco contradice a lo que hablábamos de la anterior escuela, pero esta busca la eficiencia, ¿no? Simplemente lo que nosotros tenemos que entender es que en esta escuela lo que busca, sí, es la optimización. Lo que busca es básicamente establecer esos criterios que le permitan desarrollarse a nivel institucional, ¿no? Bien, colegas, pues estoy muy contento con el desarrollo de la clase hoy día. Hemos hablado de otras dos escuelas, me imagino que se están yendo con los conceptos claros. Les pido que por favor, con mucha certeza y con mucha cautela, les pido que por favor me lean el estudio de caso para mañana, si no es mucha molestia, porque mañana vamos a trabajarlo, ¿no? Vamos a hacer un estudio aquí en la sala. Vamos a hacer un estudio aquí en la clase. Vamos a terminar de hablar de la escuela del pensamiento de sistemas, que es muy cortito, y vamos a hablar un poquito del enfoque de contingencias. Y listo, con eso habríamos terminado las teorías básicas de la administración. Ya habríamos terminado el capítulo 1 y nos toca resolver un estudio de caso. Entonces, nosotros tenemos que venirnos leídos con el estudio de caso, por favor, para el día de mañana. Mañana lo vamos a resolver en clase, en equipos de trabajo. Y obviamente una primera parte, ¿no? Una segunda parte lo van a llevar a sus casas en el mismo equipo, lo van a trabajar y lo van a presentar en una siguiente sesión. Si no hay más preguntas, si no hay dudas respecto a la clase de hoy día, nos veríamos en 24 horas. ¿Alguna pregunta, Yesid? No, ingeniero, todo claro. Yesid, si yo te pregunto, ¿cuál es la base de la Escuela de la Ciencia de la Administración? ¿Qué me dices? La investigación operativa. O de operaciones. En la esquina abajo, por favor. Se va a ir. Pues cuidado, te pasas de la esquina, Yesid. Iván Rodrigo, si yo te pregunto, ¿cuál es la base de la escuela conductista? ¿Qué me dices? Ingeniero, el dirigir, ingeniero. Lo primero que se me ocurre. ¿Cuál es la base de la escuela conductista? ¿Qué me dices? Yo te digo, ¿cuál es la base de la escuela conductista? ¿Qué pensarías? ¿Qué me dirías? La observación, ingeniero. ¿Ya? Comportamiento. Ok. Finalmente, a ver, es que no los conozco a todos y creo que es abuso con preguntarles a unos nada más y a los demás los tengo durmiendo. Erika Aide, ¿estás ahí, Erika? Ya, no está Erika. No, Brian, ya. Estoy pronunciando bien. Yuri. Inge. Yuri, ¿cómo pronuncia tu nombre, compañero? Gerardo. ¿Gerardo? Sí. Ya.
Gerardo, vas a disculpar, Gerardo, es que yo leo aquí Yuri. Gerardo, si yo te pregunto lo mismo que le preguntaba a nuestro compañero. ¿En qué se basa la escuela conductista? ¿En qué se basa? ¿Qué me respondías? Investigación operativa 2 o de transportes, Inge, algo por el estilo. O Escuela conductista, Gerardo. Te estoy hablando de la escuela conductista. Inge, Adelante. comportamiento humano, ingeniero. Muy bien, eso, así de fácil, chavos. El comportamiento humano. No se olviden, la escuela conductista del comportamiento humano. Si hablamos de la escuela de la administración científica, ahí pues ya vamos a entender de la base de la investigación de operaciones, ¿no? Del análisis de los modelos matemáticos, del establecimiento de esos elementos que nos van a permitir desarrollar. Muy bien, chavos, me voy feliz, me voy contento. Hemos entendido, hemos aprendido y pues nos vemos en 24 horas. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego, chavos. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Buena tarde.